Muy bien, Robert, me gustaría empezar que nos dieras un poco desde tu cosmovisión astrológica cómo se nos presenta el 24 que está a punto de entrar y 25, no sé si hay algo a destacar que se pueda ver ya o prever, ¿no? Sabemos primero que el crecimiento tecnológico y el crecimiento espiritual van a ir de la mano, o sea, a medida que una parte de la población es abducida completamente por la tecnología, otra la usará al mismo tiempo que de manera proporcional va desarrollando la tecnología más espiritual, el software más interno, la parte de los dones psíquicos que todos tenemos de base como capacidades, pero que hemos ido olvidando o atrofiando por su desuso. Entonces, sabemos que la energía de Plutón en Acuario, que va a durar 20 años, ayuda mucho a ir tomando conciencia de esos dones, por lo menos a entender que los tenemos, a intuir cómo podemos desarrollarlo y luego a desarrollar las prácticas, las estrategias, las fórmulas, para que poco a poco eso se vaya desplegando. Eso como mirada muy a largo plazo. Es una buena señal, ¿eh? Es buenísima señal. También porque para crear cambios de la estructura colectiva primero se hace a nivel energético. A nivel energético más o menos hemos nivelado bastante la batalla, porque si a nivel energético consideramos la suma intencional de toda esa masa crítica, que queremos algo diferente, algo mejor, que nos oponemos a los planes del globalismo, ya se puede decir que somos más los que nos oponemos que los que realmente empujan en esa dirección, porque no cuentan apenas aquellos que simplemente están pasivos e indiferentes y que asumen de una manera puramente pasiva lo que quiere el sistema. Entonces, en lo energético vamos ganando. Ahora queda que en lo dialéctico, que en lo mental, opongamos una batalla lo suficientemente de calidad para que nuestros discursos alternativos ganen realmente a los discursos oficialistas en cuanto a rigor, en cuanto a evidencia científica, en cuanto a carga probatoria y sobre todo en cuanto a efectividad. Si eso se consigue, y esa es una de las pautas principales de 2024, lo que vamos a ver es que luego lo físico también, eso también se va a acabar manifestando en cambios mucho más evidentes, mucho más explícitos. Pues qué buena notición, nos acabas de dar una noticia súper potente, Robert. Claro, porque todo va haciéndose escalada entre lo más sutil y lo más denso. Entonces, para que veamos cambios en lo denso, primero en lo sutil tenemos que ir nivelándolo. Hasta hace poco estábamos perdiendo también lo sutil. Había demasiada gente, todos los intelectuales del mundo estaban del lado del oficialismo. Ahora hemos visto como los más intelectuales, de todo ese proceso adaptativo que ha sido la operación de 2020, pues han ido pasando al lado alternativo diciendo, oye, aquí hay cosas que no me cuadran. Y el que se lo ha comido con patatas todo, pues no, muy intelectual tampoco sería, porque realmente no era un ejercicio tan complicado el ver las contradicciones del discurso institucional, y cuando eso lo ves, solo tienes que hacer análisis retrospectivo. Digo, bueno, si me han mentido en esto, ¿en cuántas cosas me han mentido más? Pues la mayoría han hecho ese trabajo, han hecho ese esfuerzo, y por lo tanto se puede decir que todos los buenos ya están de nuestro lado. Qué bueno, qué bueno. Tenemos en abril, marzo-abril, una conjunción Júpiter-Urano, Robert, que creo que tenemos una carta astral por aquí, igual no la ponen nuestros compañeros. ¿Hay movida en marzo-abril de 2024? Sí, esta conjunción siempre es bastante liberadora, ayuda mucho a que dentro de la conciencia colectiva surjan y broten nuevas ideas. Normalmente se correlaciona este evento astrológico con movimientos revolucionarios, revoluciones intelectuales, revolucionarios en el mundo de las ideas, descubrimientos a nivel tecnológico, a nivel científico. Una parte están los falsos que se hacen desde el oficialismo, que seguramente nos intentan desviar la atención, una patochada de las suyas, pero también para nosotros nos sirve para que estemos más inspirados, especialmente lúcidos y con mucha más capacidad efectiva, porque pensemos que cuando se da una conjunción en Tauro es para crear alguna alternativa sistémica. Ya estamos viendo. Perfecto, sí. No, desde ahí no la veo muy bien, pero ya me sé de memoria la carta que hay, o sea que no me falta verla. Pero la energía de Tauro, que es donde se da la conjunción, siempre busca crear algo que pueda ser perdurable en el tiempo, que resista al paso del tiempo y que tenga una retroalimentación energética que haga que funcione solo. Entonces, seguramente aquellos que están más versados en la inteligencia financiera tengan ideas perfectamente prácticas para crear economías alternativas, para que estas sean funcionales, o de esas ideas que ya existen, en ese momento cuajarán mejor en la psique colectiva. Entonces buscamos siempre sistemas alternativos, que si Nesara Gesara, que si trueques, que si criptomonedas descentralizadas, lo que sea. Todo lo que ya hay empezará a tomar forma, y dentro de todas las posibilidades, aquella que sea más práctica, más funcional y más fácilmente aplicativa, seguramente aflorará en esos momentos, y habrá que cazarla al vuelo para empezar a poner energía en esas propuestas que hayan cuajado mejor en la psique colectiva. Y aflorará de forma sustancial, es decir, que lo notaremos todos. No será sutil, sino que será sustancial.
especial. Sí, es una conjunción, es un signo de tierra, o sea, se tiene que notar bastante. O sea, las personas que están mínimamente atentas, veremos que por esas fechas, alrededor del 20 de abril, surgirán muchas ideas, especialmente en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo territorial, en el ámbito de lo tecnológico y científico, y de esas ideas buenas, ahí habrá que apostar y meter energía. Los eventos astrológicos de mucha fuerza sirven precisamente para tomarlos y luego alimentarlos para que eso tenga una repercusión en el tiempo. Si no, a veces se queda, pues yo que sé, sale una serie que es muy inspiradora, muy bonita, se queda como una anécdota y nadie la desarrolla, entonces sería una pena. Estando atentos a las oportunidades podemos aprovecharlas a nuestro favor. Y luego tenemos también, Robert, Marte y Plutón, que ya está y nos ha traído cosas y nos va a traer cosas nuevas también, ¿no? Esa la tenemos el 14 de febrero, esa conjunción, que es más violenta, porque básicamente lo que hace Plutón es acumular energía. Cuando se acumula energía de Marte, pues suele haber una energía de conflicto, de visceralidad. Estamos viendo también que la carta. En su día lo vimos, la última vez que tuvimos esta conjunción fue con el conflicto de Ucrania, o sea, una hostilidad que ya estaba alimentándose en un conflicto que llevaba muchos años. En ese momento, pues, las plutocracias deciden poner en marcha esa operación y se inicia un conflicto bélico. La última vez que tuvimos también una tensión, pero era de cuadratura de Plutón-Marte, fue este mes de octubre con el conflicto de Israel y Palestina. Otro conflicto que ya estaba acumulado en el tiempo, y en esos momentos hay una detonación. Entonces podemos esperar en esa siguiente conjunción también alguna detonación de algún conflicto que lleve acumulado mucho tiempo. No es algo de nueva cuña, no es algo que viene así de la noche a la mañana, sino que es algo que lleva acumulándose mucho tiempo, que esa es la naturaleza de Plutón. Esperemos que se quede en algo pequeño, que puede ser, y que se quede simplemente, pues eso, en declaraciones altisonantes de unos y otros, farándula, tonterías y batallas de egos, y ya está, y no guerras con armas, que eso queda muy feo. Nada importante. Esperemos que se quede en eso. También depende un poco de la humanidad y de cómo se le vaya la olla a los que tienen más capacidad militar. Y luego tenemos un eclipse el día 9 de abril, que es el primer eclipse que tenemos del año, ¿no? Es el más importante porque luego el que tenemos en octubre. Alrededor del 2, ese es bastante más flojo. El de abril es más importante porque viene con aspectos sustancialmente más impactantes, entre otras cosas la conjunción Marte-Saturno en Piscis, que suele ser un reajuste kármico importante. Es bastante malo para las instituciones, y los que quieren justicia, pues ahí seguro que también tenemos que agarrarnos a algo de lo que pase, porque normalmente castiga o penaliza a todo aquel que ha tenido un discurso inconsecuente. En este caso tenemos que desde el globalismo se nos dan discursos teñidos de solidaridad y de respeto a las minorías que no son reales. O sea, que el objetivo original no es ser solidario, no es ser bueno con las minorías, sino que es utilizar ese discurso buenista para aplicar medidas que les favorecen exclusivamente a ellos. Entonces ahí vamos a ver cómo se les estalla en la cara muchas de estas consignas y propuestas, porque Marte es de los que castiga con Saturno. Entonces es el aspecto clásico del karma, la conjunción Marte-Saturno, y además en Piscis se quería un karma como muy global. Entonces vamos a ver cómo pilla la del pulpo más de uno. Y se va a caer, se va a desmoronar un poquito. Un poquito, porque claro, es un aspecto breve, entonces claro, no podemos esperar algo súper grande si no está apoyado por estructuras más grandes, pero no está mal, ya es algo, y desde luego también, otra vez, podemos apoyarnos en ello para tener una línea a seguir, una marca, porque si se abre una grieta en la estructura defensiva del sistema, en las partes más nocivas, sabemos que por ese lugar se puede seguir incidiendo, porque por ahí hay una debilidad que se puede aprovechar. Entonces, sería como el principio de algo, ¿no?, que nos va a beneficiar. Desde luego, entonces ¿no? Hay que tomarlo, por ejemplo, si es algo legal, si es una sentencia judicial que nos da la razón en algo que ha pasado muy gordo, pues hay que seguir tirando de ese hilo, y desde ahí se puede desmoronar todo lo que queremos que se desmorone, claro. Que se caiga. Claro, que se caiga todo aquello que obviamente no debería estar ahora mismo sustentando nuestras vidas y actuando como lo que es un clan mafioso que nos extorsiona, nos saquea, nos roba, nos manipula, bueno, todo lo que ya sabemos. Y la gran verdad, este 2024 se va a saber parte, en su totalidad, Robert, ¿tú crees? En su que totalidad vamos a no, llegar? pero una parte importante. ¿Por qué? Porque hay una parte de desinformación muy importante que va a surgir sobre todo en la segunda mitad de año. O sea, Júpiter en Géminis, en cuadratura con Neptuno, abre mucho la mente, pero claro, también para fabular, también para engañar. Entonces es bueno para investigar, es bueno para imaginar, es bueno para soñar, es bueno también para llegar a grandes conclusiones, pero también como
muchas de ellas pueden ser de carácter provisional. Entonces sí que aflorarán algunas verdades del sistema importantes que son nocivas para ellos y buenos para nosotros, pero tampoco es para lanzar las campanas al aire, ¿no? Las campanas al aire, porque habrá una época un poco confusa que será toda la segunda mitad del año, sobre todo la parte de septiembre, octubre, noviembre, cuando esté ese aspecto de tensión entre Júpiter y Neptuno. Es que es muy triste, Robert, con lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que está pasando, y nadie diga nada ni pasa nada, todo funciona con normalidad. Sí, y claro, es grave que nadie diga nada, ni haga nada. Bueno, nadie no, hay mucha gente que lo dice, pero de carácter alternativo, y se tienen que enfrentar a hostigamiento por parte de los medios de comunicación, censura. Vemos como cada día, como hay que tapar más cosas, y como tampoco nos olvidamos de los atropellos tan brutales que hemos sufrido y los que seguimos sufriendo a nivel de censura, de persecución, de estigmatización de nuestro discurso y demás, vemos como los medios alternativos van creciendo más en fuerza, en simpatizantes, en calidad discursiva, y como los medios de comunicación cada día lo tienen más complicado. Si uno, por ejemplo, va a Twitter, que es donde es más complicado censurar los comentarios, tú vas a Twitter de la ONU, de las agencias de todo tipo, de los ministerios, y la cantidad de comentarios negativos que hay es apabullante. Eso es una batalla que ya tienen perdida, porque todo aquel que por lo menos ha despertado en cuanto a la manipulación del sistema, eso es irreversible. Uno puede despertar en lo espiritual y luego desencantarse, luego perderse, pero cuando uno despierta sabiendo que el sistema es una mafia, eso no tiene marcha atrás. Qué bueno que esté ya ahí tan voluminoso, con tanto público ya despierto, Robert. Eso ha sido la parte buena que ha traído Plutón en Capricornio desde 2008, que es como hemos visto como el sistema se ha ido quitando la careta de un modo muy público y muy notorio. O sea, a medida que ha ido ganando más poder totalitario, también correlativamente ha ido creando más atropellos, ha ido siendo más explícito y más abusivo, y por lo tanto más gente se ha dado cuenta, y especialmente en el punto clímax de 2020, que todos sabemos, cuando se hace la superconjunción en Capricornio, ahí es cuando el sistema ya se cree por encima del bien y el mal, y digo, no, hijos míos, que por encima de la ley del karma no estáis. Robert, ¿y qué grandes desafíos tiene la humanidad, dependiendo de cada persona, de su evolución que tiene actualmente? Cultural e intelectualmente. Ahora estamos en una profusión brutal de información y toca seleccionar. Entonces hemos dicho que está el riesgo de siempre primero una abundancia de información, una desinformación, mentiras y verdades mezcladas, o incluso cosas que no tienen por qué ser una mentira descarada, pero es información que es errónea o parcialmente verdadera. Entonces tenemos el desafío de encontrar la verdad o aproximarnos a ella, la verdad en el sentido filosófico y científico, no metafísico, sino que cómo ponemos a prueba la información, cómo la buscamos, cómo creamos nosotros nueva información a partir de nuestras experiencias. Entramos en un periodo muy marcado por el elemento aire, que es el elemento más relacionado con la psique, con la mente y con lo que sucede a un nivel mental. Entonces vamos a ser muy sobreestimulados intelectualmente hablando, y por lo tanto tenemos que estar a la altura. El gran riesgo es que mucha gente va a enloquecer, va a perder directamente el norte, porque ante la gran cantidad de información, pues uno al final se satura, dice, pues no quiero saber nada, lo cual no es lo más inteligente, sino que lo más inteligente es, bueno, saber seleccionar, tener suficiente paciencia y ponerle suficiente amor al conocimiento para poder discernir lo que te interesa, lo que no, y seleccionar. Seleccionar puede ser cansado, pero es absolutamente necesario. Necesario en estos momentos, ¿no? Y ese es el desafío que se enfrentaría la humanidad en estos 2024 y 2025. Sobre todo porque hay un aspecto también de tensión entre Saturno y Júpiter, que también implica tener que seleccionar lo que consideramos verdadero cuando hay una incertidumbre de base. Saturno en Piscis, que es un aspecto que vamos a tener todo este año, nos habla de tener que actuar de una manera inteligente frente a lo que no sabemos. Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. Nadie. Pero frente a lo que no sabes que va a pasar, tienes que tener una actitud. Tu actitud puede ser derrotista, puede ser optimista, puede ser preventiva, puede ser defensiva, puede ser, no sé, irreflexiva, pero tienes que tener una actitud, y lo que te pide Saturno en Piscis es que esa actitud esté lo mínimamente pensada, razonada, que no te pille completamente en bragas. Tienes que tener suficiente inteligencia adaptativa y preventiva para no ir completamente en improvisación perpetua, y ese es uno de los aspectos más importantes de este año. Saber diferenciar entre la información que se puede cotejar y que se puede saber de la que no se puede saber. Cuando hay una
incertidumbre manifiesta, aunque yo no sepa, tengo que tener un posicionamiento filosófico frente a lo que no puedo saber. Es decir, que hay que prepararnos, amigos y amigas, muy bien, informándonos muy bien en muchos medios de comunicación, de forma inteligente. Sí, incluso respecto a lo que no se puede saber, porque nadie sabe qué va a pasar en 3 años o en 4 o en 5, pues no es inteligente estar completamente amargado, estar siempre asustado o estar completamente indolente. Hay que actuar de una manera proporcional a las circunstancias e ir leyendo también sobre la marcha. Entonces la postura que tenemos respecto al porvenir va a ser una asignatura pendiente, así como también Saturno en Piscis nos habla de qué actitud tomar frente a las faltas ajenas, frente al sistema que nos falla. Uno, por ejemplo, puede hacer muy bien su trabajo, pero a lo mejor te falla el cámara, te falla el compañero. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos cuando nos falla otro? Falla el tren, hay un atasco de tráfico. Ese tipo ¿Cómo lo gestionas, no? ¿Cómo gestionas emocionalmente cuando el fallo no tiene que ver contigo? Ocurren cosas que te importan, de las que tú no eres responsable, y tu única responsabilidad es la actitud que tienes al respecto. Este es uno de los temas fundamentales del año 2024 y vamos a sentir muchas veces impotencia, pues de coño, si yo he hecho bien mi parte, digo, ya, pero los otros la han cagado, y eso también tienes que preverlo, tienes que prever que los demás pueden no hacer bien su parte y tienes que tolerarlo y tienes que tener una actitud estoica e inteligente respecto a ello. Y que nos puede afectar en cierta manera. Es que te va a afectar, o sea, te van a fallar en cosas que te importen mucho. Ese es el tema de Saturno en Piscis. No es sobre las cosas que ya te resbalan y que tú has trascendido, no. Te van a afectar en las cosas que te importen, en las que no puedes hacer nada y por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta emocional frente a aquello? ¿Cuál es tu actitud cognitiva frente a aquello? ¿Y qué puedes hacer? Pues que siempre es estoicismo, aceptación, prevención, autogestión emocional, en definitiva, todo lo que venimos hablando de todos esos años, pues ahora hay que aplicarlo a rajatabla. Nos van a poner a prueba a todos a ver si estamos preparados para el cambio, para el camino. Exacto, esa es la prueba. Entonces también las pruebas, por supuesto, también van para el sistema, van para los plutócratas, van para la gente de arriba, que van a tener que gestionar mucha incertidumbre, porque desde luego los planes y pronósticos que tenían con sus agendas no han salido como esperaban. Ellos esperaban que mucha más gente pasara por los diferentes aros, esperaban que también la disidencia fuera algo completamente residual, esperaban que fueran más olvidadizos, y está claro que así no ha sido. Y además ahora quieren volver a intentar ganarse otra vez a la gente que ha quedado dentro del mundo disidente, pero no lo consiguen. Están intentándolo, por ejemplo, colocando a políticos que tengan un discurso un poquito más disidente. Vemos el caso de Argentina, yo creo que es un caso clásico en el cual vamos a intentar colocar a alguien que por lo menos simpatice con una porción de la disidencia, a ver si así arrastramos unos cuantos, pero yo creo que eso tiene muy poco recorrido en el momento en el que el político ya no cumple su palabra. Es decir, que el porcentaje tampoco ha florecido tanto de la agenda que tenían prevista, Robert. Para mí ha fracasado completamente el globalismo. Además, astrológicamente, el globalismo tenía un recorrido muy pequeño y tendrían que haberlo implementado todo muy deprisa, y no han podido. Es que es muy complicado, o sea, no era un plan maduro. Para poder hacer algo así... Y una cosa mundial, a nivel mundial además, claro. Si hubiesen querido que funcionara, o lo hacen rapidísimo y ya en 2021 lo tienen casi concluido y entran ya por lo militar, o lo hacen mucho más despacio. Es decir, no podían haber ido tan a saco, se quedaron como a medio camino. Demasiado fuerte como para que la gente se despierte, o sea, hace que mucha gente se despierte porque es demasiado fuerte, pero no tan fuerte como para someterlos y controlarlos. Entonces se quedaron a medio camino y os habéis pasado de frenada. Si hubieran hecho un poquito más suave, menos totalitario, casi todo el mundo habría pasado por el ritual de la jeringuilla y la gente habría comprado el discurso y habría sido todo mucho más fácil para ellos, pero no vieron bien el timing. Pues qué bien, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. A ver, los planes de los malos nunca salen bien, porque ya parten de mala base. Y es el creerse muchísimo más listos que los demás, el creerse más listos que todos, el creerse por encima del bien y el mal, el no respetar las reglas de juego reales y el querer subvertirlas constantemente. O sea, el tomar a la gente por imbécil. Hemos visto temas de Saturno en Piscis, como ahora mismo empiezan a irseles en contra, como todo el tema este de la ideología de género, que supuestamente es por respeto y por solidaridad hacia minorías. O sea, ese es el trasfondo. Digo, vale, está muy bien que tú respetes estas minorías, pero claro, si al mismo tiempo estás machacando a cientos de otras minorías,
esto no cuadra muy bien, o sea, no puede ser que seas tan increíblemente sensitivo y escrupuloso respecto a esta minoría de gente que se quiere cambiar de sexo, que son 4 gatos en definitiva, y luego hay otras minorías a las que estás despreciando, como a todos los mal llamados negacionistas, los estáis machacando, insultando y faltando al respeto, acosando judicialmente. Digo, no cuadra, digo, tan buenos no seréis, hijos míos. Y hay cierta parte de la población, Robert, que está preocupada con si desaparecerá el dinero físico y será todo digitalizado. ¿Eso ocurrirá? ¿Lo veremos próximamente o no? Yo lo veo imposible. 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 Otra cosa es que, precisamente con la conjunción de Júpiter-Urano de abril de 2020, den algún paso en esa dirección. Pero en términos globales, energéticos, ejecutar algo de tal magnitud, yo lo veo imposible. Sobre todo porque, primero, hay una gran porción de población mayor que no va a aceptar. Esto es como el lenguaje inclusivo, no ha cuajado porque la gente, vas a decir ahí, utilizar pronombres neutros y mierdas en vinagre, no lo van a hacer, es imposible. El dinero en efectivo no puede retirarlo tan fácil de circulación, sobre todo porque hay un montón de monedas en muchísimos países. Sería un auténtico caos. Y luego también por la razón más obvia y sencilla, el mercado negro funciona con dinero en efectivo y el mercado negro lo controlan ellos y de ahí sacan sus sobresueldos, entonces no lo van a retirar sí o sí, lo veo absolutamente imposible. Así que las personas que estéis preocupadas con el tema del efectivo, no preocuparos que continuamos con el dinero efectivo varios años más. Exacto. Y bueno, y el que esté preocupado, pues entonces que todavía haga más apología y más proselitismo de pagar siempre en efectivo, es decir, pues que lo abandere y que lo defienda en la práctica. Digo, bueno, pues si tienes miedo, pues mejor. Ten miedo y entonces usa el efectivo y convence a todo el mundo de que usa el efectivo para ver si así todavía pues le fastidiamos más. Sí, es una forma de hacerlo todos, proponernos, ¿no?, ir pagando en efectivo por los sitios donde vayamos. Y es la única forma también de irnos sumando a que esto no desaparezca, el efectivo, y digitalicemos todo. Exacto, entonces, y también premiar a aquellos lugares que prefieren cobrar en efectivo, premiar a aquellos comercios que prefieren cobrar en efectivo, o sea, nos acostumbramos a esta dinámica porque también la ventaja del efectivo, valga la redundancia, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero es que no estás sometido al mismo control que el dinero digital. El dinero digital, pues te voy monitorizando y fiscalizando por aquí, por allá. En cambio, el efectivo es mucho más difícil de rastrear y, por lo tanto, ¿para qué necesitas? Claro, yo creo también que a los poderosos también les interesa que continúe el dinero en efectivo, a los que están al mando. Claro, por ¿no? eso digo, los mandos intermedios les favorecen. Vale. A los intermedios les favorece el efectivo, a los que no les favorece son los que están arriba de la pirámide, que son 4 en definitiva. Entonces lo tienen mucho más complicado estos 4 de arriba para manejarlo todo con su sueño húmedo de sociedad totalitaria, distópica y orwelliana. Eso es muy complicado de ejecutar porque todos los mandos mayordomos intermedios lo tienen muy complicado para poder convencerles de que eso es lo mejor. Pues nos estás dando buenas noticias, Robert, ¿eh? Estoy contento. Yo siempre doy buenas noticias. El eclipse entonces de octubre no hay que preocuparse, Robert, el de 2 de octubre, ese eclipse. Lo veo muy flojito, es que apenas hay configuraciones grandes allí involucradas, entonces cuesta sacarle titular. Además, que solo hay un eclipse, porque a veces se dan prácticamente 3 en un periodo corto y ahí se puede decir que solo hay uno, entonces es bastante poco significativo. O sea, comparado con este de octubre que hemos tenido, que ha sido la hostia, que era muy fuerte. Cuando fue la guerra, ¿no? De la guerra de Israel y Palestina, este de aquí es, el de octubre del año que viene es prácticamente nada. En cambio, el de abril sí que es un poquito más fuerte. Más hemos intenso. dicho que es más intenso porque ya es de Aries, es energía de Marte-Saturno, puede darse algún tinte bélico, tampoco es imposible que sea en ese aspecto, y también se da la conjunción Júpiter-Urano, o sea, es que se dan muchos aspectos de conjunción, o sea, que ese es bastante más fuerte y más intenso en general. Y luego vamos a tener un verano bastante tranquilito y feliz. Vamos a ver, ¿no? Vamos, verano en nuestra zona primero en nuestra zona del mundo. Tenemos un julio y un agosto ligeramente tensos, nada del otro mundo, pero sí que es la energía de Marte está un poco más revoltosa, pero no llega a una escala global. Estamos hablando de que sobre todo hay 2 fechas, 16 de julio y 16 de agosto, como 2 fechas fuertes de eventos de más impacto, pero nada que tenga demasiado recorrido a priori. Entonces esa época es un poquito más tensa y un poco más turbia. Venimos también de la época más suave, que sería mayo y junio, los meses más suaves. Julio y agosto ligeramente tensos, y luego ya al final del año pues ni chicha ni limonada,
bastante ramplón, sin picos de intensidad demasiado altos en general. Bueno, bien entonces, ¿no? Lo más interesante viene los primeros meses. Enero, febrero lo más interesante, marzo más o menos bisagra, abril muy interesante, mayo bien pero en armonía, junio bastante armonioso, julio, agosto ligeramente tensos. Las 2 quincenas, ¿no? La mitad de mes, de julio y la de agosto, ¿no? Sí, y luego ya a partir de la segunda quincena de agosto la cosa se va ya como relajando y ahí ya tenemos pronóstico impredecible, o sea, cosas que olvidables. Pueden pasar cositas, pero la mayoría no tienen repercusión, o sea que a nivel de prensa lo ves un par de semanas que está este tema y a la semana siguiente está otra cosa que no tiene nada que ver. A nivel de educación en los niños, Robert, ¿cómo ves también la nueva perspectiva, el nuevo futuro de las nuevas escuelas, lo que se está incorporando nuevamente? Estamos viendo como desde el lado alternativo va creciendo mucho la importancia de vamos a hacer una educación distinta, sobre todo por la falla tan brutal y estructural que se da en la tradicional, aparte de las nuevas barbaridades y aberraciones que se están tratando de imponer, o sea que cada día ya son más difíciles de justificar y cada vez hay más padres que se están rebelando y rebotando pues con pues ya sabemos, con consignas educativas sexuales para menores que no parecen muy apropiadas que digamos. Eso yo no creo que prospere demasiado, sobre todo porque ya hay grupos dentro del propio sistema más reaccionarios, por ejemplo, grupos religiosos que no lo toleran. Aparte de que también, si uno lo para pensar, si por una parte se está fomentando tantísimo la inmigración, especialmente desde el mundo islámico, es muy incompatible la educación islámica y de esos niños islámicos con una educación en la hipersexualización, en la diversidad cultural y de género. Parece un choque garantizado, entonces una cosa la veo muy incompatible con la otra y las dos no pueden crecer de manera correlativa, o sea, o una o la otra, o aceptamos vamos a decir, una islamización más de nuestra cultura, bueno, que puede ser, o aceptamos que ahora estamos una diversidad de género y ahora todos con todos, digo, o una cosa o la otra, pero la religión islámica no es especialmente abierta y tolerante con estas consignas educativas. No sé si queremos que empezamos por aquí, por el público, a hacer alguna pregunta. Robert. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Robert. Hola, Francisco. Mira, respecto a la sobreinformación que se comentaba al principio de la entrevista, cuando hay una saturación de información, ¿qué recomendarías? ¿Cómo se puede seleccionar mejor la persona? ¿Cómo puede la persona cuando tiene una sobreinformación, cómo puede seleccionar lo que puede ser positivo de lo que no? Primero por una cuestión muy obvia de interés, ¿no? Lo que más te interesa, lo que más te llama, lo que consumes con más facilidad suele ser lo mejor para ti, incluso en un término puramente energético, la información que más me llama suele ser por algo, está resonando y rebotando conmigo. Claro, si algo me hace daño, porque por ejemplo me pone todo el rato en tensión, información por ejemplo muy apocalíptica, muy negativa, eso aunque me puede atrapar, si me hace sentir muy mal y no sé procesarlo, entonces podría también minimizarlo. Aún así, mejor primero mirarlo hasta que me inmunice a ello, hasta que pueda leerlo sin condicionarme y sin sentirme mal. O sea, si bien es verdad que es un poco una terapia de shock, pero tarde o temprano uno tiene que enfrentarse a la posibilidad de ver cosas que no le gustan y luego reflexionarla y hacer una lectura distinta. Un ejercicio que es bastante bueno es, vale, leo una noticia que no me gusta, que me parece mal, que me genera mal cuerpo, pero luego soy capaz de transformarla en mi mente, de interpretarla a mi manera y darle la vuelta. Y ese ejercicio alquímico de introspección y de transformación de la energía es lo que hace que te inmunices. No es dejar de verlo, sino lo miro y lo reinterpreto. Y cuando uno se acostumbra a reinterpretar las cosas, a entenderlas, procesarlas y explicarlas en otros términos más constructivos, pues hay un momento que dices, vale, ya todo me va bien, todo me viene bien, ahora solo voy a lo que me interesa, porque potencialmente todo es bueno, pero no todo es interesante. Ahora tenemos aquí una pregunta del chat. Laura nos dice, hola, buenas tardes. El año que viene, ¿cuándo será el mejor momento astrológicamente para iniciar nuevos proyectos? Pues diría mayo y junio sobre todo. Última semana de mayo como casi la mejor, cuando la entrada de Júpiter en Géminis, que hace un trígono
exacto a Plutón, o sea que estamos hablando del 20 y tantos de mayo aproximadamente, ahí ya podríamos afinar el día según le convenga mejor, pero sería casi el mejor momento del año para iniciar proyectos, no ha dicho de en calidad de qué, pero bueno, pongamos empresariales, proyectos de casi cualquier tipo, tenemos de los mejores aspectos. Y también otra fecha alrededor del 9 de mayo, o sea, el 9 de mayo, 10 de mayo, 11 de mayo, 8 de mayo, esos días son muy armoniosos, muy poderosos, muy potentes. Y también la otra fecha, aunque es más potencialmente tensa, pero tiene más fuerza, es la del eclipse de abril. O sea, alrededor del 14 o 10 de abril me parece que es, cuando está ese eclipse, es una fecha muy potente, pero es muy poderosa, porque además está el eclipse con el nodo norte, y eso para proyectos empresariales, para el que sea más valiente y tenga ganas de jugársela, ahí el riesgo es más alto, pero el premio potencial también es mucho más alto. Del 9 al 15 de abril. Sí. El eclipse es del día 9 y unos días después hasta el día 15 podría ser. Yo diría que incluso el día del eclipse, el que le eche narices, puede aprovecharlo porque es una fecha muy fuerte, muy tentadora, y si te sale bien, te sale muy bien. Qué bueno. Tenemos a Crisol también, dice, ¿cómo ve Argentina para los próximos meses o el 2024? En general, Argentina tiene que mejorar coyunturalmente por todos los aspectos astrológicos que hay, tanto a nivel mundial como en lo particular. Entonces, creo que, insisto, que me parece que el presidente es una marioneta, pero por cuestiones de agenda le va a tocar una coyuntura más favorable, y entonces yo creo que habrá ciertas mejoras importantes, por lo menos en la economía local, y algo notarán en el bolsillo, pues todos los argentinos, cómo mejora algo, no sé a qué plazo, pero vamos, a un medio plazo debería notarse algunas mejoras importantes en el día a día. No sé hasta qué punto, pero desde luego Argentina es uno de los países que sale favorecido en la foto. Aquí nos dice también Clau, desde Chile, mi pregunta es si es verdad que antes de cumplir edad viene un bajón energético fuerte. Cumplo el próximo 29 de diciembre y me siento deprimida en estos últimos días. ¿Es normal esto cuando se acerca el cumpleaños? No necesariamente. A veces sucede en algunos seres porque estamos en la fase 12, en la última fase antes de completar el ciclo. Entonces depende mucho de cómo haya sido tu ciclo y de cuál sea la misión que tengas ese año. Entonces, muchas veces la fase previa al cumpleaños es una fase introspectiva, pero no siempre es así. Puede ser una fase introspectiva cuando estás a la espera de otros acontecimientos, cuando tienes que procesar cosas que has vivido, pero a veces también es una fase de servicio hacia los demás, y entonces puede ser muy activa, pero generalmente de un modo muy altruista. Lo que no suele ser es una fase proactiva egoístamente hablando. O sea, o es activa hacia afuera o es introspectiva, pero rara vez funciona para iniciar proyectos de carácter personal y egoísta. Muy bien. ¿Del público tenemos alguna pregunta más? Sí, aquí tenemos a Silvina. Sí, yo como argentina quería preguntarte justamente lo que ya te han preguntado, pero sobre Argentina te preguntaré con respecto a cómo ves el futuro de la educación de los niños y la seguridad, porque por la economía ya has respondido. Bien, el futuro de la educación de los niños supongo que será más o menos correlativo al resto de países, y tampoco te sabría cómo precisar o acotar para Argentina, porque también desconozco cómo es la educación en Argentina. Lo que sí que podemos saber es que, por los aspectos que hay, toda la educación del globalismo que ha traído estos años va a ir perdiendo fuelle, va a ir perdiendo fuerza, y ya podemos tener suficientes factores para saber que no ha cuajado en un porcentaje amplio de la población. E incluso ya estamos viendo cómo muchos, en este caso adolescentes y niños que han padecido los perjuicios del adoctrinamiento de toda la ideología de género, empiezan ya a reportar problemas psicológicos y ya se están empezando a dar marcha atrás en muchos sitios. Entonces yo intuyo que Argentina, que creo que tampoco ha cuajado demasiado, ya se va a empezar a recoger todo ese tema del adoctrinamiento. Y por supuesto en Argentina, que hay mucha calidad en cuanto a la educación alternativa, van a florecer mucho, especialmente a partir de junio de este año, propuestas alternativas. O sea, creo que Argentina y España van bastante a la par en cuanto a propuestas alternativas y a calidad de estas. Y yo creo que especialmente con la entrada de Júpiter en Géminis de junio, de finales de mayo y principios de junio, las propuestas van a ganar en cuanto a rigor y solidez. Al principio serán un poquito más a lo loco, saldrán como setas, pero dale un par de años para que eso empiece a cuajar. Sobre todo para Argentina,
el mejor año es el 25, cuando entre Júpiter en Cáncer, y Argentina es Cáncer, igual que Venezuela, esto le va a favorecer bastante. O sea, el 25-26 son los años más dorados para Argentina. ¿Alguna pregunta más de aquí del público? Vale. Tenemos aquí a Rosy que nos pregunta, que está preocupada por cómo van a ir las criptomonedas en 2024. ¿Va a mejorar el sistema de criptomonedas o se va a quedar tal como lo tenemos ahora? Yo creo que va a seguir evolucionando. O sea, este es un tema que tiene mucho recorrido. No he comentado, pero es bueno para comentarlo, que la fecha del 20 de abril, la conjunción Júpiter-Urano, para criptomonedas nuevas seguramente será un momento prolífico en el que haya novedades al respecto. No sé si solo novedades en cuanto a la regularización, en cuanto a la aparición de nuevas monedas, ventajas incluso para que el sistema de transacción sea más ágil, más intuitivo, más efectivo y más práctico, porque ahora mismo no vale para cualquiera. Yo creo que es demasiado complejo, o sea, necesitas bastantes horas de adiestramiento para entender cómo funciona, o sea, no está hecho para todos los públicos, y creo que ahí se propondrán mejoras para agilizar los trámites y para que casi todo el mundo pueda entrar a nivel de usuario sin tener que hacer un máster de no sé cuántas horas de entrenamiento mental para que no te cuelen una estafa cuando lleves 5 minutos. Entonces yo creo que ahí va a haber novedades y en general esos mercados van a seguir creciendo aunque sea de una manera lenta. O sea, la dinámica, si miramos una gráfica o intuyo una gráfica de los próximos 6 años, yo intuyo que los mercados son alcistas, sí, con fluctuaciones momentáneas, pero en general todo debería seguir subiendo en los próximos años. Fíjate que son buenos tiempos para las criptomonedas. Sí, en el corto plazo cuesta más verlo, pero yo me atrevería a decir que si miramos de aquí a 2030 habrá una subida gradual, lenta, pero en general subirán los valores, habrá más dinero en esos mercados y habrá más gente que confíe en esos Incluso mercados. Además pueden salir monedas nuevas inclusive. Sobre todo en esa época del 20 de abril, alrededor del 20 de abril, con ese aspecto es muy probable que salga alguna nueva de esas que tiene un gran impacto mediático. Vale, preguntan también por el tema político, que bueno, hemos comentado un poquito, pero igual quieren que profundices alguna cosa más en el tema político a destacar. Por ejemplo, aquí en España, que tenemos España. ahora el tema de la amnistía, es el clásico ejemplo de Saturno en Piscis. En principio, la amnistía podría parecer que es un acto de solidaridad, de perdón, de indulto, de decir nos hemos equivocado, pero claro, es obvio que no es eso, porque el gobierno de España lleva muchos años aquí y podrían haber aplicado la amnistía cuando les ha dado la gana, y solo lo han aplicado en carácter de urgencia cuando lo han necesitado a los otros grupos políticos para constituir gobierno, con lo cual es un fraude de ley y es un fraude de Saturno en Piscis, como diciendo, a ver, no digas que esto es porque nos hemos equivocado y porque ahora nos solidarizamos mucho con los encausados por esta causa. Digo, no es por eso, lo haces por motivos egoístas, entonces no lo bañes de que es un pacto para la paz social y demás. Entonces, Saturno en Piscis penaliza el buenismo. Todo esto le va a salir muy caro a todos los involucrados, porque desde luego están operando bajo criterios absolutamente egoístas, pero intentando convencernos de que no, de que es por la paz y la concordia. Digo, pues la paz y la concordia la podíais haber aplicado hace 3 años o hace 4, que era igual de legítimo que ahora. Si lo haces ahora es única y exclusivamente porque te conviene. Es decir, que los engaños continúan. Continúan, pero ahora hay mucha más oposición a ellos. Es decir, ahora tenemos un discurso en la oposición, no desde los partidos políticos, no de la oposición política, que ya vemos precisamente que es absolutamente inane, que en la práctica no hace absolutamente nada. Es como la monarquía, ¿no? La monarquía pues no se pronuncia, no hace absolutamente nada, y las pocas veces que hablan es para hablarnos de cambio climático, que tenemos que ahorrar. Digo, pero a ver, ¿cómo no podéis dar lecciones de ecologismo, desgraciados? O sea, tenemos una clase política que cada día se retrata más. Y claro, tenemos incluso mucha gente bebiendo del sistema que es muy contradictorio, que gente que en principio tiene un discurso de izquierda, es decir, como estamos del lado del pueblo, esté siguiendo ciegamente las consignas de los multimillonarios. O sea, está siguiendo consignas y planteamientos filosóficos, estructurales y socioeconómicos que están generados por parte de multimillonarios, ejecutados y implementados por multimillonarios, y supuestamente está hablando en nombre del pueblo y de las clases bajas. Es que es intelectualmente insostenible. Entonces, claro, Saturno en Piscis perjudica mucho todo ese discurso, sobre todo acogido desde la izquierda más progresista y más banal y contradictoria, que los despedaza, que los rompe en pedazos. Cambiando de tema de tercio, Robert, nos preguntan tus últimas investigaciones en el mundo astral. ¿En tus viajes astrales hay algunas novedades que aportar nuevas?
Bien, todavía es difícil poder estructurar todo lo que estoy tratando de investigar y de allá, pero básicamente la investigación de mi último mes ha estado centrada en detectar dónde están los que están en lo alto de la pirámide, o sea, los llamados Illuminati, por decirles algún nombre. Y aparentemente hay varios de ellos ubicados en diferentes lugares, algunos en ciudades etéricas flotantes, algunos están en ciudades intraterrenas, otros están en lugares muy alejados de nuestras zonas comunes. O sea, parece ser que tienen zonas aisladas electromagnéticamente, energéticamente, donde ellos pueden vivir unas vidas mucho más longevas y mucho más tranquilas. Tranquilas hasta ahora, porque estamos empezando a entrar en sus lugares y a generar muchos observadores astrales en los lugares donde ellos normalmente estaban recluidos. ¿De que están subiendo de personas arriba? ¿Hay cada vez más trabajadores? Sí. O sea, es decir, nosotros abrimos una grieta, digamos, en sus mundos, que están como con corazas, con cúpulas, con domos o como queramos llamarlos, tienen como sus corazas energéticas, abrimos una grieta, nos colamos en su mundo y de repente ahí como lemmings nos vamos colando en su mundo. Qué bueno. Y van perdiendo esa privacidad. Pensemos que la fuerza que ellos tienen sobre todo se basa en, primero, un conocimiento hermético, segundo, que ellos están ocultos y escondidos, con lo cual no se erosionan, por eso los mandamases sí que se erosionan, sí que se debilitan y por eso los van cambiando, los van reemplazando unos por otros, pero ellos se creen intocables. Pero en el mundo astral, y por lo tanto la importancia de actuar en lo energético, allí sí que podemos tocarles, allí sí que podemos confrontarlos cara a cara, y cada vez están más asustados porque no tienen dónde esconderse. Ostras, potente, ¿eh? Lo que estáis haciendo, el trabajo que estáis haciendo. Es como una batalla, como una partida de ajedrez energética. Alguna gente me está ayudando a hacer esas incursiones y entre todos vamos un poco completando el puzzle, pero sobre todo viendo que no se pueden esconder. Hasta ahora nos habíamos sentado, o me había sentado mucho sobre todo en entidades no humanas que estaban manejando el cotarro. Estas están bastante desactivadas en general, por lo menos aquellas que estaban en conexión más significativa con los humanos. Pero ahora, ¿qué pasa con los humanos físicos que todavía están aquí y que también tienen su correlato en el astral? Estaban como muy blindados, muy protegidos y ahora cada vez están menos protegidos. Eso también contribuirá a deshacer esa pirámide de poder, que primero hay que deshacerla en lo energético para que luego en lo mental y luego en lo físico, pero en lo energético hay que darles candela una y otra vez. Y las personas que quieran ayudarte, Robert, y estén preparados, que te acompañen, ¿no? Por supuesto, porque solo con que quieran hacerlo ya es suficiente, no hace falta ni que se acuerden ni que sean viajeros astrales. Yo insisto, yo hago convocatorias en el astral y viene un montón de gente a ayudarme, es decir, que no hace falta ir solo porque ya hay un montón de seres de luz que vamos ahí a meter candela, el que quiera, el que no quiera, pues no pasa nada, o sea, es decir, hay muchas otras misiones, subir vibración, mejorar la calidad de las estructuras humanas, o sea, esto es una cosa más que yo hago porque me gusta a mí, no hace falta que lo haga todo el mundo, pero el que quiera ya se aseguro que viene conmigo porque vamos, se le nota en la motivación que quiere estar. Hay muchas allí. Personas que están muy interesadas en el mundo astral y lo que pasa ahí en el mundo astral y lo que está ocurriendo allí, ¿no? Con esas personas que comentas, ¿no? Esas energías. Es interesante porque es el lugar en el que podemos nivelar más en la batalla. Claro, lo físico, hostia, ¿quién sabe dónde está esa gente? ¿Quiénes son? ¿Sus nombres y apellidos? ¿Estarán rodeados de guardaespaldas? O sea, tendrán de todo, sistemas energéticos y defensivos brutales. Pero claro, si en el astral vamos haciendo esos sistemas defensivos electromagnéticos, que además lo que hacen también es distorsionar nuestra vibración, fastidiarnos, si destruimos las instalaciones electromagnéticas que han creado tanto en el astral como en lo físico, poco a poco les iremos viendo e irán perdiendo también fuerza en lo físico, porque incluso los guardaespaldas que tengas a lo mejor empezarán a dudar de ellos, les traicionarán, los que les hacen la comida pues un día a lo mejor se les pasan con la dosis, o sea, les empezarán a pasar cositas en lo físico, claro. Muy bien. Robert también nos pregunta si el 2024 será un buen año para invertir, nos lo pregunta Mati. En principio sí, es un buen año para todo tipo de operaciones en lo económico. Quizá la parte más delicada para las inversiones es el final de año. La primera mitad de año yo creo que es mejor, más estable y más funcional. La última mitad del año, especialmente octubre, noviembre, diciembre, bastante más regular, porque hay muchas más probabilidades eso de monedas estafa, negocios estafa, que montes algo aquí y luego al final se quede en agua de borrajas. Cuando hay tanta energía de aire para los negocios, no está tan bien porque se abren muchos proyectos que luego se quedan en nada. Entonces hay que ser más cauteloso y mejor no meter mucho dinero, salvo que sean fuentes o lugares de muchísima confianza. Seguridad. Fina nos pregunta, ¿cómo puedo ir contigo al astral, Robert? Pues ¿Quieren acompañarte? Aquí hay un montón de personas que quieren acompañarte. Solo poniendo la intención y ya está. Tú también quieres ir al astral.
Solo con poner la intención ya es suficiente, porque yo hago una convocatoria así en general, no hace falta que conozca físicamente a toda la gente que viene allí, pero hago convocatoria, venga, todos los que quieren venir aquí, que tengan energía suficiente, pues ya me aparece un montón de gente allí, vamos un montón de... Sumemos. Sí, hacemos un energía. ejército de luz y nos plantamos allí, abrimos el agujero y nos plantamos en la casa de los iluminados, están todos ahí callados y... Pues eso es lo que hay, somos unos macarras, pero es lo que hay, donde las toman. Robert, nos pregunta Luisa, ¿por qué tantas rupturas de amistades y parejas en este 2023? Y astrológicamente, si en 2024 será igual por ser un año kármico. A ver, lo de este año, rupturas de pareja, se debe a dos motivos. Y amistades, comenta, ruptura de parejas y amistades. La parte de ruptura de amistades y de pareja y demás tiene que ver mucho con Plutón en Acuario, que lo tuvimos unos pocos meses 2023, lo tuvimos en marzo finales, todo el mes de abril, mayo y parte de junio, y luego también el eclipse, el último que hemos tenido, es ideal para romper parejas, es decir, que también para depurarlas, para mejorar nuestras relaciones en definitiva. Plutón en Acuario va a poner muy a juego las amistades y relaciones en general, también para ver hasta qué punto pues, son equilibradas o no. También hay que tener en cuenta, desde la lógica de Acuario, que es el que rige las amistades, que una buena amistad y el equilibrio de la amistad se tiene que medir a largo plazo. Muchas veces, en muchos momentos de las amistades, estas son asimétricas. A veces, o en las relaciones de pareja o familiares, ¿no? Muchas veces uno siente que está dando muchísimo y está recibiendo muy poco, o al revés, está recibiendo muchísimo y da muy poco. Bueno, pues se supone que si la amistad es duradera, eso a largo plazo se compensará. Si somos muy impacientes, pues eso no lo llegaremos a ver y a lo mejor, oye, mira, es que te he dedicado mucho y tú me has dedicado una mierda, pues a tomar por saco, vale. Si tu perspectiva es, quieres cobrártelo todo inmediatamente, vale. Pero la perspectiva de Acuario es largo plazo. Entonces el impaciente allí pierde la partida rápido. Entonces hay que saber también ver si merece la pena apostar en esa relación a largo plazo o no. Ahí ya todos son apuestas de cada uno. Muy bien. Nos pregunta también Silvia, me gustaría ayudar al astral a darle candela a los de élite. Bueno, ya hemos dicho que podéis acompañar a Robert todos. Yo me animo con mi energía a ir al astral contigo y con los seres de luz. Bueno, aquí se han animado todos el grupo y quieren acompañarte todos. Una manera también de conseguirlo es decretar antes de dormir, voy donde están los Illuminati. O vamos, mejor dicho, vamos para ya pluralizar, o sea, voy con todos o voy con todos a por los Illuminati. Entonces simplemente vamos a hacer, nada, como una inspección de Hacienda, como nos hacen ellos a nosotros, nos colocamos allí y le decimos, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y este terreno es vuestro, ¿y qué pasa? La tierra es de todos, esto es libre, podemos estar aquí en vuestra casa, no pasa nada. Y bueno, si a un collejón tenemos que darles, también se lo damos, ¿no? Pero sobre todo es para deshacer las estructuras energéticas que tienen allí, porque las estructuras energéticas, insisto, cuando las ves en el astral, nos crean muchísima distorsión, nos revientan la pineal con esa mierda que tienen allí metida. Entonces también vamos a destrozar esas instalaciones tecnológicas que tienen en diferentes lugares. ¿Son como ciudades pequeñas? Sí, son como microciudades, también tienen como búnkeres, tienen como diferentes instalaciones y son como torres y antenas de repetición que cuando te acercas a ellas notas descargas eléctricas. Entonces digo, vale, en cuanto revientas esa torre ya no hay descargas eléctricas y de repente ganas lucidez. Digo, vale, esto me está distorsionando, esto me está hackeando la mente. Entonces están retrasando en gran parte el despertar de la humanidad, creándonos todo tipo de bucles mentales, problemas psicológicos, confusión, ¿no? Confusión, dificultad para dormir, insomnio, parálisis, un montón de mierda las están creando desde allí y luego amplificadas con tecnología física y terrestre aquí. Entonces esto, por una cuestión de salud mental, es imprescindible hacerlo. Juliana nos pregunta si va a haber algún tipo de virus en 2024, aislamiento, nada por el estilo. Esa narrativa está acabada. Julia, pues te dejamos tranquila que no hay virus, ni aislamiento, ni mascarillas, ni nada por el estilo. Sí, que se la quiera poner, que se lo ponga, pero vamos. Bueno, hay algunas personas que la llevan aún. Aún la llevan algunos, sí, algunos han quedado muy traumatizados con la idea esta y sí, pero afortunadamente son muy pocos. Es decir, parecía en algún momento que cuando empezaron a retirar la obligatoriedad que había un porcentaje muy importante de la población que la siguió llevando mucho tiempo, pero como ya sabemos que son muy miméticos y van por modas, ahora ya los que quedan son la verdadera resistencia, los pocos que la llevan. Por aquí, público, ¿alguna pregunta más? Que se nos está terminando el tiempo. Hola, Robert. Hola, Francisco. Hola, quería Paloma. preguntar cómo afecta la ascensión planetaria a nivel mental y a nivel del ADN del ser humano.
A nivel mental, la ascensión lo que hace es que el cuerpo mental tenga una mayor perspectiva y una mayor amplitud. Antes preguntaba la compañera cómo discernir entre la información que es interesante y la que no. Vale, pues lo que hace la ascensión planetaria es que la información pase por el corazón, pase por la esfera sensitiva y también pase por la conexión con los cuerpos sutiles de carácter superior. Eso hace que la información se filtra de un modo más constructivo para un aprovechamiento personal, es decir, todo aquello que nutra a mi alma, esa información me sirve. Todo aquello que me sirva para crecer, eso me sirve. Todo aquello que me dé más sentido y más propósito en esta vida, me sirve. Entonces, la ascensión lo que tiene que ver es que estamos más sobreestimulados para conectar con el alma y con el espíritu, para conectar con el corazón y con todo aquello que nos reconecta con lo que verdaderamente somos. Eso a nivel de ADN, pues también toda la parte más biológica instintiva va a ir perdiendo un poco de prevalencia, no es que desaparezca, sino que más bien se coloca en su sitio. No desaparece porque mucha parte es útil precisamente para ejercer la defensa contra nuestros, bueno, a favor de nuestros derechos y libertades, y ha sido también anestesiada por todo lo que hemos recibido. O sea, una parte se activa y luego se reordena y se refina. O sea, el instinto se activa para que seamos guerreros, pero luego para que no estemos en conflicto permanente con los demás. O sea, la parte del ADN de los instintos se va reconectando con la esfera emocional y con la esfera mental para que hagan un todo, un uno. Lo que nos ha hecho toda la degradación celular, molecular, es separar una parte de la otra. Es como si las tres partes del cerebro estuvieran cortadas. El instinto reptiliano, la parte emocional límbica y la parte frontal están completamente disociadas, y lo que hace la ascensión es recolocarlas y realinearlas todas para que seamos más completos. ¿Satisfecha, Paloma? Sí. Una explicación fantástica, Robert, gracias. ¿Alguna pregunta más aquí del público? Aquí continúan en el chat. ¿Les ha gustado esto del astral, Robert? De verdad te lo digo en serio. Son cañeros los del público, hay unas ganas de hostias. Acompañarte. ¿Por qué o para qué el uno se despliega en dos? ¿Qué propósito tiene la unidad para dejar de serlo? Es una pregunta teológica y filosófica de altísimo nivel, pero bueno, yo te doy mi opinión hasta donde he podido sentir y conectar con ese desdoblamiento original. Yo sé que el curso de Milagros da otra respuesta, pero para mí claramente tiene que ver con la experimentación y la fascinación que uno siente en la observación. O sea, incluso por fractalidad, cuando uno, por ejemplo, se hace una foto, digo, bueno, a ver cómo ha quedado la foto, ¿no? O sea, cuando me desdoblo en dos, quiero ver cómo me veo desde fuera. Cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, pues tiene ganas de ver si se parece, si no se le parece. Entonces, si extrapolamos por fractalidad qué ocurre cuando nos vemos desde fuera, y esa curiosidad, o la curiosidad, imagínate que dicen, tienes un hermano gemelo por ahí, hostia, pues quiero verlo. Tengo una vida paralela, pues quiero ver a ver cómo es. Pues esa fascinación de ver al que se me parece o de verme desde fuera, yo la intuyo como una fractalidad de ese impulso original de experimentar esta realidad encarnatoria y esta realidad descendente, ¿no? De quiero verme en la materia, quiero ver a otro diferente a mí, quiero ver qué pasa cuando nos juntamos, quiero ver cómo soy cuando me junto contigo, quiero ver qué pasa contigo cuando interactúas conmigo. Yo intuyo en esa curiosidad natural que muchos tenemos ese impulso original de la fuente. Aquí dice Pilar, dice, sigue siendo uno, pero ¿por qué se fractaliza? Por eso digo, por la pasión, la curiosidad, la diversión. O sea, si eso lo puedo experimentar a una pequeña escala de un modo tan claro, o sea, la curiosidad por saber qué pasa, incluso en lo más banal, un partido de fútbol, mira, estos 11 contra estos 11, a ver qué pasa, a ver quién gana, y si ahora cambiamos la alineación y si cambiamos la estrategia, joder, hay gente que se pasa la vida haciendo esas cábalas mentales, o en eso igual, pues cuando hay dos personas que se conocen y piensas si van a tener un romance o no, esa especulación, ese juego, ese interés en una serie por saber qué va a pasar, para mí es una fuerza motriz tan potente y tan verificable en nuestra experiencia psicológica humana que por fractalidad yo creo que es un remanente de lo que es la fuente. Para mí está ahí claramente el impulso de ¿por qué vivimos? Porque es divertido, porque apetece ver qué va a pasar. Y que tenemos aquí un escenario fantástico para experimentarnos a nosotros mismos. Hombre, claro, es que esto es un escenario fantástico. Vamos a verlo al revés. Es que claro, uno está metido aquí en sus mierdas, en sus dramas, y dices, joder, vaya mierda. Y digo, no, pero ponte en muchos siglos tú solo como observador, como espectador.
¿no te entrarían ganas de entrar? ¿No te entrarían ganas de ver, de probarte? Oye, ¿y tú cómo quedarías aquí en un cuerpo avatar humano? ¿Y cómo lo harías? ¿Y cómo? Porque claro, tú estás viendo miles de vidas, miles de historias, miles de romances, de historia, y tú piensas, yo lo haría mejor, o yo qué sé, tengo curiosidad por ver qué pasaría. Pues claro, la eternidad es muy larga y muy aburrida en los planos, entonces lo lógico es que quieras ver qué pasa. Claro, uno cuando lo juzga desde la desesperación o molestia de una problemática que tienes en esta vida, dices, no vuelvo ni loco, digo, no, ya, eso lo dices ahora, pero vamos al contraste, tedio, un aburrimiento, estás en otro plano de realidad y sientes una envidia sana por lo que es vivir y experimentar aquí. Yo lo entiendo muy claramente, vamos, lo veo con mucha claridad. Aquí estamos eso para experimentarnos, conocernos, no vivir y... Claro, ser felices, ¿no? Las posibilidades que tiene el uno. Las posibilidades son ilimitadas, pero son potenciales. Una cosa son las posibilidades que tienes en potencia y otras las que finalmente despliegas y pones a prueba. No es lo mismo imaginar una película que vivir la película o verla. Claro, nadie suele empezar la película por el final. Digo, el desarrollo es interesante y además es interesante ver qué piensas mientras va avanzando la película, qué expectativas te montas, si lo estás disfrutando, qué emociones suscita en ti. Pues lo mismo que nosotros experimentamos como espectadores o como jugadores, es lo que experimenta la conciencia cuando se desdobla, por lo menos es mi punto de vista. Y luego está la otra versión más del curso de milagros, ¿no? Que sería otra teoría, ¿no? Es otra teoría más, casi, bueno, no quiero explicarla entera porque tampoco la tengo tan interiorizada y memorizada, pero es más culposa, casi como si hubiera sido casi un accidente y que luego tiene que intentar recuperarla. Bueno, tú te quedas con la versión que has explicado. A mí me gusta más la mía, la verdad. Me resuena más, sobre todo por una cuestión de fractalidad, porque puedo intuir perfectamente dentro de mí mejor, esa energía de disfrute y de placer. Digo, pues de algún lugar tiene que haber salido. ¿Y de dónde tiene que haber salido? De la fuente, con lo cual eso también está. De hecho, ni siquiera contradigo la otra. Para el curso de milagros a lo mejor es aplicable a algunos seres humanos que realmente se vieron allí como afectados y en culpa por haberse separado. Digo, no es mi caso, o sea, yo sería un pedacito de la fuente que estaba encantado de haberse separado. Robert, hay muchas más preguntas, pero esto se nos acaba el tiempo. Ha sido, me comentan aquí las personas que has dado una masterclass. Están contentísimos, toda nuestra audiencia nos está siguiendo por el canal de YouTube en riguroso directo, 20 y 40 minutos de la tarde. Y tenemos que dejarlo aquí. No sé si quieres aportar alguna cosa más ya para finalizar. Se acaba el año, Robert. El año que viene te vamos a ver poquito por los medios de comunicación, no es así. Te seguimos viendo, pero mucho menos va a ser. Por lo tanto, aprovechemos esta ocasión, que es única, de hoy en día 13 de diciembre, para que, no sé, nos digas algo. Pues sí, bueno, también decido parar porque he producido más contenido del que la gente puede ver. Entonces tampoco tiene sentido que haga más entrevistas en las que la gente tiene tiempo para ver. Entonces haremos muchas menos, seguiré presente en redes, pero sobre todo que también me gustaría que saliera más gente a la primera plana a tomar protagonismo, porque yo he chupado tanta cámara ya que estoy harto ya de verme. Entonces creo que hay muchos talentos de muchas personas que en la época más sórdida de 2020-21 entiendo que no era su momento de salir a la luz, porque ahí hacía falta una energía más guerrera, más bregadora, y ahí estábamos los que teníamos que estar. Ya no estamos en esa época, no se prevé que vaya a venir, y los que nos hemos partido más la cara en la época más bélica, yo creo que ya hemos hecho gran parte de lo que teníamos que hacer, y otros muy válidos y que son mejores en la faceta más constructiva de crear una nueva realidad tienen que dar un paso al frente. Entonces yo por mi parte retiro mi parte para que otros también puedan hacer la suya, y haré, pues sí, seguiré estando en redes, en Instagram, en Telegram, pero a un nivel mucho más tranquilo. Y alguna entrevista puntual, ¿no? Sí, una al mes seguramente, o una cosa así, o sea, seguiré estando y demás, pero mucho menos, porque ya he hecho unas salvajadas y he hecho más de 400 entrevistas, digo, eso no lo ha hecho nadie. Nadie, único. Por eso se ha creado ese clan, ¿no? Robert Martínez, que es tan grande de seguidores. Pero ya está de capa caída, hay que saber cuándo parar. Muy bien, Robert, pues si no quieres aportar nada más, pues aquí te despedimos con un fuerte abrazo. Gracias por venir aquí a Nueva Humanidad. Espero que vengas el próximo año en alguna ocasión, por lo menos dentro del año 2024. Y agradecerte mucho todo lo que nos has aportado, tanto a este canal como a otros canales, a otros compañeros, a mucho público que se ha nutrido contigo, ha aprendido, ha crecido, ha despertado. Y eso no tiene precio, Robert, te lo digo en serio. Has despertado muchas personas y has agitado muchas conciencias. Y yo creo que es un valor que, bueno, que jamás se te olvidará.
Bueno, la retroalimentación es mutua, es decir, porque yo también me he sentido muy nutrido, lo he disfrutado mucho, o sea que todos salimos ganando, win-win, que sea ese el ejemplo de la humanidad. No queremos ganar todos, a ver si lo conseguimos. Que tengamos un 2024 hermoso, maravilloso, armonioso, con mucha paz, con mucha armonía, y que se expanda la conciencia y el amor al mundo entero, a todo el planeta. Amigos, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por seguirnos, darle like al vídeo, compartirlo al máximo, que este mensaje, esta masterclass que nos ha dado hoy Robert, llegue a muchísimas personas y nos contagiemos todos y vayamos todos al astral con esa lucha que ha propuesto Robert, a ver si ganamos. Gracias, amigos, hasta la próxima.